Hemos estado viendo, como siempre, en la palabra del Señor, como dice el apóstol Pablo, de que este, del evangelio de la gracia del Señor Jesucristo de Nazaret, dice el apóstol Pablo que dice él: no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Porque dice él, ¿verdad? Es poder de Dios a, a todo aquel que cree, al judío y también al griego, como a los gentiles, dice el apóstol Pablo, porque el evangelio, que es poder de Dios, es un poder que genera poder, es decir, que es la palabra dunamis que usa el apóstol Pablo para referirse que el evangelio de Dios es que es de adentro hacia afuera, tiene el poder para transformar y es el único, porque no hay otro evangelio para transformar las vidas de todo aquel que cree en el Señor Jesucristo de Nazaret. Y cuando nosotros miramos en el evangelio del Señor, entendemos que la, la palabra del Señor, las sagradas escrituras, nos muestran de que nuestras mentes tienen que ser transformadas para que nosotros podamos conocer realmente en el Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Y no en aquel que nos ha enseñado la religión. Amén. Este, Pablo dice que el evangelio de la gracia solo hay uno, dice el apóstol Pablo. Solo hay un evangelio, dice el apóstol Pablo. Y Pablo le habla a los Gálatas. Ustedes recordarán que en todas las cartas que el apóstol Pablo entra, siempre su introducción del apóstol Pablo es una acción de gracias, hace un saludo, ¿verdad? En todas las cartas, pero a la iglesia de Gálata, a la iglesia de Galacia, el apóstol Pablo no los saluda, y no es por falta de respeto, sino porque lo que él va a decir es bastante urgente. Y porque en los Gálatas habían dejado permitir un evangelio diferente al que Cristo había predicado, al que al apóstol Pablo se les había revelado. Y Pablo les dice a ellos, ¿verdad? Que quien os fascinó, les dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Para que abandonaran el evangelio de la gracia y regresaran a las obras que es por la ley. La palabra fascinar ahí es la palabra embrujar a alguien o es embrutecer a alguien. Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que los que les habían enseñado este evangelio era porque tenían celos de, de la iglesia que había sido salvo por gracia. Es cuando el apóstol Pablo, por eso en Gálatas dice el apóstol Pablo acerca de los dos hermanos, se recuerdan de que había Isaac y dice la palabra del Señor que él, siendo él el hijo de la promesa, dice el apóstol Pablo que no era él el que perseguía a Ismael, sino que era Ismael que perseguía al, a Isaac. Entonces nosotros, cuando nosotros vemos en la gracia del Señor, en la gracia del Señor Jesucristo de Nazaret, nosotros necesitamos entender que los que somos salvos por gracia, no perseguimos nosotros a, a nuestros hermanos, porque nosotros sabemos que tenemos seguridad de quiénes somos en Cristo Jesús. Somos hijos, y los hijos no peleamos la herencia, porque la herencia la tenemos por derecho. Dice la Biblia que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Amén. El hijo pródigo no representa a los cristianos. El hijo pródigo representa a los que no creen en el Señor Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? Cuando nosotros predicamos la palabra del hijo pródigo, el énfasis no es el hijo, el énfasis es el padre que nos amó a nosotros. Cuando nosotros decidimos ser siervos, él no nos aceptó como siervos, sino como hijos. Se nos dio potestad de ser, que dice, hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos seguridad de quiénes somos, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos al Señor, nosotros sabemos de que nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos el favor de Dios. El favor de Dios, por eso se llama favor, porque es un regalo. Lo recibimos por gracia. Amén. Queriendo nosotros ganar el favor de Dios, lo único que vamos a encontrarnos es con la debilidad, ¿verdad? Y querernos ganar eso, lo único que muestra es que rechazamos la gracia de Dios. Por eso recuerdan que Dios tiene que matar a Usa, dice la palabra del Señor, por querer ayudar, ¿verdad? El arca del pacto. Dios había escogido quienes tenían que llevarla y no necesita la ayuda de él, de animales ni de seres humanos, dice la palabra del Señor. Y por eso dice las Sagradas Escrituras que Dios
hizo que la fuerza humana pereciera para que el ser humano entienda de que Dios nos ama a nosotros porque Él es bueno, porque Él es amor, porque Él es misericordioso hacia nosotros y que nosotros no podemos ganarnos nada. Todo lo que nosotros recibimos de Dios, si nosotros creemos que es porque nosotros somos buenos o porque nosotros obedecemos algún mandamiento, entonces ya no cuenta como favor, sino como un pago. Ese Dios te estaría pagando algo, ¿verdad? Es como los padres nunca cometan ese error. Si tiras la basura te voy a dar esto, si tiras la basura te voy a dar lo otro. No haga eso, porque cuando se casen ellos no van a tirar basura, porque como nadie les va a pagar, ¿verdad? O si lava los trastes te voy a dar un regalo. No, los trastes se lavan porque también tiene, así como tiene derechos, tiene obligaciones, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos delante del Señor, todo es por gracia. Si nosotros hacemos algo para ganarnos, entonces ya no cuenta como un regalo, sino cuenta como que el Señor nos estuviese pagando, ¿verdad? Incluso a veces nosotros por educación va a prestar a recibir o pedir un servicio público. Usted dice gracias por educación, pero usted dice, alguien va con usted y le dice no le diste gracias. Obligación tienes y para eso le pagan, ¿verdad? Porque le están pagando, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es la gracia y la misericordia del Señor, nosotros no tenemos que ganarnos nada. Amén. Por eso cuando nosotros miramos en las Sagradas Escrituras, el corazón de Dios, ¿verdad? Es revelado a nosotros. Y cuando nosotros entendemos esto, entendemos que Jesús vino para servirnos a nosotros. Hasta el día de hoy, Él nos está sirviendo a nosotros. No, por eso es que nosotros no podemos hacer nada sin que Dios nos ayude, sin que Él nos dé la capacidad. Él nos ayuda en todo. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el girasol. Todo girasol cuando sale el sol se inclina ante el sol, en reverencia ante el sol. Pero si usted mira el girasol por todo el día inclinado, significa que ya está muerto, ¿verdad? Entonces usted se preocupa. Entonces, cuando yo digo que Dios nos sirve a nosotros, que Cristo está para servirnos, hay que entender la palabra servir correctamente, porque una cosa es servir y otra cosa es sirviente de alguien, ¿verdad? Por ejemplo, tu esposa, ella te sirve a ti, pero eso no significa que sea tu sirvienta, ¿verdad? O en Guatemala dicen, eso no significa que sea tu cholera, pues. Entonces, cuando los padres les sirven a los hijos porque tienen un corazón de ¿qué? De servir, pero no son sirvientes de los hijos. No sé si me explico. O sea, Dios nos sirve a nosotros, no porque Él es sirviente de nosotros, sino porque el corazón de Dios es servirnos a nosotros. Amén. Las madres entienden eso, ¿verdad? A veces se pasan también de onda, pero nosotros debemos de entender que el corazón de Dios es servirnos, ¿verdad? Servirnos a nosotros. Entonces, cuando nosotros servimos a los demás es porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, ¿verdad? De que Él nos enseñó a nosotros. Y Él dice, así como yo he hecho, así hagan. ¿Qué dice? Ustedes, ¿verdad? Si yo les lavo los pies a ustedes, ustedes lávenselo también a sus hermanos, ¿verdad? Lávense los pies unos con otros. Y lavarse los pies no es literal. Hoy hay iglesias que practican el lavado de pies y están fuera de contexto. Cualquiera que lo pueda hacer no peca por hacerlo, pero el lavado de pies no es algo que se hace, ¿verdad? Literal, que se toma literal la escritura. Eso no es lavarse los pies, literalmente eso no es bíblico, no es lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo de Nazaret. Lavarnos los pies unos con otros es, ¿verdad? Servirnos unos con otros, ¿verdad? Es orar unos por otros, ¿verdad? Es crecer en el conocimiento de la palabra para poder ayudar a otro hermano, ¿verdad? Servir en la iglesia en algún talento, todos tenemos diferentes habilidades, todos somos muchos miembros siendo de un solo cuerpo, pero cada miembro tiene su propia ¿qué? Función. Entonces nos servimos unos con los otros, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros entendemos el corazón del Señor Jesús que es revelado para servirnos, nosotros servimos a los demás. Entonces hay que entender que cuando venimos a la iglesia, Cristo está aquí para servirnos a nosotros, no porque es nuestro sirviente, sino porque ese es el corazón de Él, servirnos. Usted no se puede sanar solo, Él es el único que lo puede sanar. Usted no puede sanarse solo, Él es el único que lo puede sanar. Usted no puede vendar sus heridas solo, es el único, ¿verdad? Entonces, Él está aquí para servirnos a nosotros, ¿verdad? Para ayudarnos a nosotros, para fortalecernos a nosotros.
Incluso las Sagradas Escrituras, no sé si alguien tiene Proverbios capítulo 23, verso 26, si alguien lo puede leer en voz alta. Pero el corazón de Dios siempre está, hermanos, Dios siempre nos está pidiendo a nosotros nuestro corazón, porque Él le encanta servirnos. Amén. ¿Alguien tiene Proverbios 23, 26? 23, 26. Amén. Dice el Señor, dame, hijo mío, que dice tu corazón. Amén. Dios anda detrás de nuestros corazones o de nuestra mente, ¿verdad? Entonces, el Señor siempre anda detrás de nosotros, detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la habilidad del Señor Jesucristo, es el corazón del Señor para nosotros. Amén. Entonces, si alguien puede leer Apocalipsis capítulo 1, verso 5. La palabra del Señor en las Sagradas Escrituras es muy clara, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo dice, yo he venido para servir, no para ser ¿qué? Servido. Apocalipsis, capítulo 1, verso 5, ¿qué dice? Jesucristo. Amén. Dice que Jesucristo nos lavó de nuestros, ¿qué dice? Pecados. Amén. Lavó es la palabra pasado, presente, futuro. Es pasado, ¿no? Nos lavó. ¿Usted ha escuchado gente que dice, mira, la Biblia dice, haciendo un mal texto de Apocalipsis capítulo 3, que dice que el Señor, ¿verdad? El que es fiel hasta el fin, ese será salvo. ¿Usted ha escuchado ese texto? Y muchos enseñan desde ese texto para decir, si le eres infiel a Dios, perdiste la salvación. Y la verdad es que cuando la Biblia dice que si nosotros somos fieles, ¿verdad? El que es fiel hasta el fin, ese será salvo. No es una referencia a nosotros como iglesia para obtener la salvación. Si la salvación dependiera de tu fidelidad, entonces en vano vino Cristo. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece ¿qué? Fiel, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Tú y yo le somos fieles a Dios, no porque nosotros en nuestras propias fuerzas seamos capaces, sino porque Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por ejemplo, el Señor le dice a uno de los profetas que tome una prostituta como mujer. Imagínense, para decirle a un profeta, a un siervo de Dios que tome una ramera por mujer, eso era tratar directamente con el profeta de una u otra manera, porque los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, su prioridad era glorificar a Dios en su obediencia. Y viene este hombre, toma a la mujer por la prostituta, la toma como mujer, se la lleva a su casa, la limpia, la viste, la ama y todo eso. Y después esta mujer, después de que la ha comprado en el mercado de la esclavitud, de la prostitución, esta mujer vuelve a abandonar al profeta y se va otra vez. Y ahora ella ya no se va a prostituir regalado. Ahora ella hasta se va y se vende y todo eso. Y viene Dios, le vuelve a decir al profeta, vuélvela otra vez a tomarla, ¿verdad? Y el profeta va otra vez y la toma. Y entonces lo que quiere Dios decir al profeta y al pueblo de Israel, así soy yo con ustedes. Después de que ustedes han sido infieles, después de que hay lo que se llama adulterio espiritual, después de que ustedes han adulterado espiritualmente, dice, ustedes han ido tras sus amantes, ¿sí? El oro que yo les he dado, ustedes lo han usado para hacer imágenes, para hacer dioses ajenos, y los han adorado, se han postrado y se han prostituido con ellos, dice el Señor. Y así Dios recoge nuevamente a Israel. Por eso, cuando leemos la Biblia, tenemos que hacer un contexto general. Por eso es que Apocalipsis, cuando dice el que permanece fiel hasta el principio, ese será salvo, no está hablando de la iglesia, de nosotros, para obtener la salvación. Porque si la salvación dependiera de tu fidelidad, Cristo no hubiese venido. Entonces, cuando nosotros miramos al Señor Jesucristo de Nazaret, lo que acabamos de leer, Apocalipsis 1:5, dice que Él nos lavó de nuestros pecados. Entonces, ahora nosotros
ya no hay pecado en nosotros. Él nos lavó de nuestros pecados. Amén. Y nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a nosotros espíritu, que habitamos dentro de un cuerpo que está dividido por un alma, ¿verdad? Tu espíritu ya es salvo, tu alma es la que está siendo transformada a través de la palabra, y porque es tocada por pues, la palabra que toca el espíritu toca tu alma y tu alma toca tu cuerpo. El propósito de la Biblia es santificarnos en cuerpo, alma y espíritu, pero este cuerpo no va a entrar al reino de los cielos. Nosotros necesitamos un cuerpo glorificado, como el del Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, mientras nosotros estemos en esta tierra, la palabra del Señor dice que debemos de leer la Biblia, debemos de entender el Evangelio de la gracia para que nuestra alma sea salva. ¿Eso qué significa? Que nuestro espíritu ya es salvo, nuestra mente todavía está dividida entre ley, gracia, entre obras propias, justicia que es por fe, y tenemos que tomar la decisión a través de la palabra del Señor, y como dice Pablo en Romanos 12, que nosotros no nos moldeemos a este mundo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, entre quitarse el viejo hombre, despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre, hay una división. Lo que hace posible eso es renovándonos en el espíritu de nuestro entendimiento. Amén. Entonces, pero nuestro espíritu ya es salvo. Hay dos cosas que suceden al mismo tiempo, pero no son lo mismo, que es santificación, ¿sí? Santificación y justificación. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, somos justificados y a la misma vez somos santificados. ¿Qué significa eso? Que Dios nos quita, ¿verdad?, la vieja naturaleza, ¿sí? Y a la misma vez nos viste de vestiduras blancas. Amén. Entonces, ¿que alguien puede leer Apocalipsis 19:8? Entonces, en ese mismo momento, ya nosotros somos santificados delante de Dios. Está la santificación práctica y progresiva, que eso es como resultado de que nosotros somos transformados en nuestra forma de pensar, somos transformados a través de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza. Nosotros somos transformados en la palabra del Señor. Amén. ¿Alguien tiene Apocalipsis? ¿Alguien tiene Apocalipsis 19:8? Amén. Dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Nuestras acciones a través de Cristo. Amén. Entonces, por eso Pablo dice, las armas de nuestra milicia en Corintios, dice, no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios, para la destrucción de toda fortaleza del enemigo, ¿verdad? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios, que es en Cristo Jesús. Nosotros somos obedientes delante de Dios a través de Cristo Jesús de Nazaret, ¿verdad? En la práctica, en cuanto a la salvación, nadie aquí obedece los 10 mandamientos. Nadie los obedece. Y si algo bueno hay en nosotros, es porque Dios lo produce en nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia y nos vamos de ahora al final del servicio, hemos estado en alabanza, hemos adorado a Dios, nosotros nos vamos recordando el amor de Dios, que somos justificados, santificados en Él, nos vamos renovados, porque en este momento usted está sentado. Cristo les está sirviendo. Él está viendo quién está poniendo atención a la palabra del Señor y Él le dice al Espíritu Santo, revélale más la palabra. Él tiene, dale más. Él está sirviendo. Él está sirviendo cada uno de nosotros. Él está paseándose en las bancas a ver quién está mientras está predicando la palabra del Señor, quién tiene fe para ser sanado. Él está paseándose acá. Él está en medio de nosotros para servirnos. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos eso en la gracia del Señor, nosotros no nos vamos a vivir quejándonos, sino que vamos a aprovechar cada tiempo con el Señor Jesucristo de Nazaret. Por ejemplo, sucede en los matrimonios. Yo no sé cómo, esto me lo sé, no sé ni por qué me lo sé, pero me lo sé. Pero en los matrimonios a veces él trabaja, ella trabaja, y el momento que se sientan, ella es para quejarse, mira que esto y lo otro, y hablan del trabajo y hablan de lo otro. Y no hablan de sí mismos, de su relación, de cómo mejorar la relación en el matrimonio. Y esa queja lo que hace es que los va alejando. Los va alejando. Entonces la mujer sabe cómo se llama el manager, cómo se llama el ayudante, a qué horas comen, sabe todo del trabajo. Porque él se queja con ella y ella se queja con él.
Entonces, esa no es cuando eso sucede, no está haciendo la función que es correcta en el matrimonio. Entonces, cuando nosotros nos quejamos, estamos viendo siempre los errores de los demás y mira esto, lo tuyo, pero cuando nosotros estamos enamorados, no miramos errores, porque el amor cubre multitud de pecados. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Él quiere servirnos a nosotros, que nosotros tomemos de Él, porque Él no lo debilitamos, sino que lo revitalizamos cuando tomamos de Él. Entonces viene el Señor Jesucristo, va a la casa de Marta, de María, la hermana de Lázaro, y cuando Él va ahí con ellas, dice la palabra del Señor que Él llegó y Marta está afanada y turbada con muchos quehaceres, dice la palabra del Señor. Y mientras ella está afanada, turbada con muchos quehaceres, María se sentó a los pies del Señor Jesús para alimentarse de Él. Ella está tomando de Él. Lo sucede lo mismo cuando venimos a la iglesia. ¿Estás tomando de Él o estás viendo cómo vino el hermano, cómo vino la hermana, o que si alguien vino, si alguien no vino, que está bien, que no está bien? Eso no te va a dejar tomar de Él, o si qué va a pasar mañana, cómo va a estar el negocio. Pero cada vez que tú te sientas, dice el Salmo 23, cuando nosotros nos sentamos, nuestros enemigos son destruidos. Por eso Dios le dice a Israel, le dice, ¿verdad? No habrá lugar para ustedes en esta guerra. Le dice él, ¿verdad? Siéntense, tranquilos, yo voy a pelear por ustedes. Cuando nosotros nos sentamos, Él se levanta. Cuando nosotros nos levantamos, pues Él ¿qué? Se sienta. Y Él dice, pues lo puede. Pero suena en el castellano, suena algo muy, ¿verdad? Muy humilde, ¿verdad? El quererle servir a Dios. Suena algo muy humilde, como cuando al pueblo de Israel le dicen, Kol asher diber Adonai naaseh. Tú solamente di lo que quieres y yo lo voy a hacer. Suena humilde en el castellano, pero en el hebreo eso suena muy orgulloso. ¿Por qué? Porque mientras ellos salen, se recuerdan que salen de Egipto y salen, el Señor los saca con poder, dice la palabra del Señor. El Señor los empieza a alimentar, les abre el mar, dice la palabra del Señor, les provee el maná, les da de todo. Ellos ya han visto las maravillas del Señor y el Señor, ellos no eran perfectos. Ellos habían murmurado, habían hecho un montón de cosas. El Señor lo que hizo fue metió las tablas de la ley, la vara que reverdeció de Aarón y el maná dentro del arca para no castigarlos, porque el Señor amaba a su pueblo. Pero ellos dicen, no, nosotros queremos ganarnos el favor del Señor. Viene Dios, le dice a Moisés que les dicte la ley. El primer mandamiento que se les da, lo quebrantan ellas. ¿Y ahora qué hace? Ahora, como es un pacto condicional, ahora tiene que Dios castigarlos. ¿Por qué? Porque entonces ya Él no sería justo. Por eso recuerdan cuando el siervo del Señor el Señor quiere hacer un pacto, y dice la palabra del Señor que mientras Él se duerme, que esa dormida de Él le cuesta retrasos al pueblo de Israel. Cuando Él se duerme, dice la palabra del Señor, que pasa algo sobre la ofrenda y consume la ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que significa? Era de que Dios estaba diciéndole a ellos que en el pacto que Dios había hecho con ellos, escuche bien, Él iba a tomar el lugar de la ofrenda para que el pueblo de Israel y nosotros alcanzásemos gracia y misericordia de Él. Porque ustedes ven Romanos capítulo 9, verso 16, dice la palabra del Señor, porque no se trata de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene que dice misericordia, dice la palabra del Señor. 1 Timoteo 2:5, que dice la palabra del Señor, porque dice, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo intermediario entre Dios y los hombres, y es que dice que Jesucristo, ¿qué? Hombre. Entonces, el Señor, ¿verdad? Si Él no pasaba y no se consumía la ofrenda, entonces tenía que matar ¿a quién? A su siervo. Pero Él mismo prefirió venir al mundo como una ofrenda por nuestros pecados. Entonces, cuando Él está ahí con Marta ahora dice, Señor, ella está afanada, turbada, con muchos que hacer. Él dice, Señor, ¿no te da cuidado? Le dice, ¿verdad? Que mi hermana no me ayuda. Y el Señor Jesucristo le dice, Marta, Marta, afanada
y turbada estás con muchos quehaceres. La palabra afanada, la palabra merimnao o turbazo, que significa que la mente está dividida en un montón de cosas, ¿verdad? Que quiere hacer y pierdes más afanado porque ni vas a ganar nada, no vas a resolver el problema porque si estás afanado es porque no tienes la habilidad para resolverlo. Entonces, te vas a afanar, no vas a resolver el problema y al final de cuentas, simplemente vas a estar, ¿verdad?, dando vueltas, como se recuerdan aquel hombre que está en la fuente. Dice la palabra del Señor, esperando durante 38 años, que es un tipo de Israel, vagando en el desierto 38 años. Y dice, esperando para ver si alguien lo ayudaba a meterse como Israel. La de Israel para llegar a la tierra prometida no estaba ni a meses, estaba un lapso de tiempo muy corto. Pero por no haber escuchado a Dios, daban y vueltas y daban y vueltas y así estás. Por eso les he dicho, dependan del Señor, busquen el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a ser añadidas. Amén. El dinero no es malo, el dinero es una bendición, es una herramienta. Pero cuando te enfocas en el dinero, te enfocas en el negocio, te enfocas en esto y te descuidas tu relación con el Señor, no vas a avanzar. Y si llegas a tener, vas a tener dinero y vas a ser una persona pobre que lo único que tiene es dinero. Pero vas a perder lo más importante, vas a terminar perdiendo tu relación con el Señor, vas a terminar perdiendo y el Señor no te va a dejar, Él te va a volver a traer. Pero como dijo el apóstol Pablo, no había necesidad de esta pérdida. No había necesidad. ¿Por qué? Por no haberme escuchado. Si la iglesia escucha las cartas del apóstol Pablo, se evitaría un montón de dolores de cabeza. Y entonces el Señor Jesucristo le dice a Marta, porque estás afanada y turbada, pero le dice, María ha escogido la buena parte. Oye, hermanos, sí, mire, el éxito deja huellas. ¿Quiere ser una persona de éxito en lo que usted quiera? Ve a alguien que ya llegó ahí y siga sus pasos. Aprenda a ser mentoreado. Entonces, si ya vemos que el éxito de María funcionó, ¿por qué queremos seguir, hermanos, los 3 pasos de Marta? Y creo que Marta hubiera dejado un libro y todo el mundo lo hubiera comprado. ¿Querés vivir frustrado y afanado? Lee mi libro. Y le estoy seguro que la gente lo compra. ¿Sí? ¿Acaso ustedes no han comprado té divino? ¿Y se dan cuenta que no les funcionó? Entonces la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras nos muestran a nosotros que nosotros debemos de, hermanos, entender que el corazón del Señor está para ayudarnos. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 3, verso 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta, ¿qué dice? Hasta el fin, dice la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor Jesús está en la fiesta de la Pascua, está compartiendo la Santa Cena con sus discípulos y el Señor Jesucristo no le negó la Santa Cena a Judas, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que como ya Satanás había entrado en Judas, ya Jesús ya sabía y Jesús toma la decisión de servirle la cena a Judas y el Señor Jesucristo le dice a Judas, ¿verdad? Le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Nadie sabía, solo Jesús. Y los demás pensaron que Jesús lo estaba mandando a comprar algo. Y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hacerlo rápido. Pero Jesús sabía lo que Judas iba a hacer. Pero aún así, Él le sirvió a los 12. Y lo hizo, dice la palabra del Señor, sin renegar. Y dice las Sagradas Escrituras, los amó hasta el fin, lo que significa hasta morir por ellos. Dice la palabra del Señor en el verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase al Señor Jesucristo de Nazaret. Verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios que dice que iba. Ya Jesús ya sabía que el Padre le había entregado todo, pero él sabía que Judas lo iba a entregar. ¿Qué hubiera hecho Jesús humanamente? Igual, ya el Padre me entregó todo, ya tengo poder, ya tengo autoridad. Mucha, vayan a sacrificar a este traicionero, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jesús? En vez de decirle, mira, si lo haces, ya sabes, dijo, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Tenía toda la autoridad. Y dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, que el verso 4 dice,
se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla que dice, se la ciñó, dice las Sagradas Escrituras. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, siendo ahora él, ¿sí?, el que tiene todo el poder, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Simón Pedro y dice, y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas, ¿qué dice qué? Los pies. Aquí hay mucha actitud que puede a veces en nosotros, ¿verdad? Señor, tú, Señor. Ah, Señor, yo no creo, Señor, que siguiendo los servicios tú me vas a bendecir. No, Señor, yo puedo. ¿Sí? ¿Ha visto usted como la gente dice, ¿qué van a hacer cuando yo no esté? Felices. Más felices cuando tú no estés. Un indio menos, un pan más, decían en Guatemala. ¿Sí? Es que yo el día que yo no esté con ustedes, patojos, se van a morir. ¿No se van a morir? ¿No se van a morir? ¿No? ¿Ya te das cuenta que a veces has ido a parar al hospital y la casa como que el polvo tarda más en asentar? ¿No te has dado cuenta? Y el Señor Jesucristo, Pedro le dice, Señor, tú no me los lavas a mí. Yo creo que yo hubiera hecho lo mismo que Pedro, porque siendo él el maestro, pero cuando entiendes que Jesús está para ayudarte. Está tu mujer, no puedes controlar a tu mujer, no puedes, si estás año a año, hermano, cuando esté enojada, vete a dormir. No ganas nada, no la vas a cambiar, ¿sí? Vete a descansar. ¿Qué hizo Dios cuando crió a la mujer? Puso al hombre aquí a dormir. Porque a rato y se le ocurre al hombre a decirle a ella, por mí estás viva. Mentiras, usted no estaba haciendo nada cuando ella fue creada. ¿Sí? Dios nos enseña a nosotros a que tengamos que depender de Él. Por eso dice las Sagradas Escrituras, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, dice las Sagradas Escrituras. La palabra lavar es la palabra ekmazo, que significa lejos de ser devorado. Y escuche bien, si no dejas que Jesús te ayude, si no dejas que Jesús te sirva, si no dejas que Jesús te provea, terminarás devorado. Pero el Señor Jesús está tratando con nuestra arrogancia, con nuestro orgullo. Tú puedes decir, es que yo soy mejor que el hermano porque mis hijos no son como los de él. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No gracias a ti. Eso significa que tú los debes de disciplinar, que tú debes de trabajar, pero todo es gracias a Dios. Pablo decía, yo trabajo más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Amén. Todos tenemos un privilegio de servirle a los demás, pero no significa que los demás dependan de nosotros. Todo depende de Dios. ¿Sí? Y por eso dice la palabra del Señor que si no se deja lavar los pies, hermanos, terminan devorados. ¿Por qué? Porque los pies es un tipo de que todos los días nos ensuciamos. Mire, hoy puedes estar caminando humilde, el día de mañana empiezas a ver un programa, escuches una prédica que no edifica y de repente Satanás es muy astuto, se te sube el ego, ¿verdad? Se te sube el ego. Le voy a decir esto, lo voy a decir con mucho cuidado, pero se lo digo porque los amo, porque, bueno, yo creo que soy su pastor. Pero yo he visto gente, y muchos de ustedes, esta iglesia ha empezado de cero por la gracia de Dios. Muchos no sabían cantar, ni siquiera sabían las notas, no sabían predicar. Aquí empezaron a cantar, aquí empezaron a tocar, aquí empezaron a predicar. Aguas. Yo me sentiría orgulloso que Dios te use más que a mí. Lo que no me gustaría es que se te olvide quién es el pastor de la iglesia. Ahí sí tengo un problema. Ni siquiera sabían que era un INERS. Les hablaban eso y decían, no me maltrate. Ahora se te olvida. Jesús quiere ayudarte. Jesús sabe hasta dónde te puede llevar, pero Él quiere que dependas de Él.
no se te olvide. Jesús le dice, yo es necesario que yo me vaya. Dice, porque así enviaré al Consolador. Dice, y las obras que yo hago, ustedes las harán, pero las harán mayores que yo. Nada más no se les olvide que Jesucristo solo hay uno, pues. Usted tiene que hablar con sus hijos, ¿verdad? A veces tus papás, miren jóvenes, tus papás tal vez no saben inglés, a veces te burlas del inglés que hablan, tal vez ellos no fueron a la escuela, no terminaron la universidad y tú andas con tu tablet, vas a la escuela, ya estás en la high school, en el college, te vas a graduar y ¿verdad? Y ellos se sienten orgullosos de ti, pero te voy a pedir un favor, no se te olvide quiénes son tus papás. Además de eso, por poco y si todavía te cortan el nopal. No se les olvide. Mantengan los pies sobre la tierra. ¿Sí? La humildad hace que la humildad le autoriza a Dios que Él te pueda levantar un día. ¿Sí? Por eso la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras dice, tú lavas los pies, y dice las Sagradas Escrituras, Él los empezó a lavar con una toalla con que Él estaba ceñido, dice la palabra del Señor. La palabra toalla es la palabra lentión, que significa ¿qué? Paño de ¿qué? De lino. ¿Se acuerda lo que leímos Apocalipsis 19:8? Y a ella se le dio el privilegio para que se vistiera de lino fino. Y dice, el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué son qué? Aquellas acciones que hacemos a través de Jesús. Escuche bien, sin Jesús podemos dar alabanza, pero no llega al tercer cielo. Ni siquiera sube el techo de aquí. Sin Jesús puedes hacer cualquier cosa, pero no sube el techo. Pero con Jesús sube como un olor grato delante de Dios. Porque todo sube santificado. ¿Sí? Sin Jesús no somos nada. Y por eso Jesús le dice a Pedro, le dice, tú no entiendes lo que yo estoy haciendo. Las Sagradas Escrituras dicen en el verso 7, respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Por eso les dije que el lavado de pies no era algo literal. Está hablando el Señor Jesús en un sentido figurado, un lenguaje figurado. Dice el verso 8, Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué? Porque Satanás anda buscando a quien devorar, y Satanás es tipificado como la serpiente, y la Biblia dice que Dios le maldijo a la serpiente y le dijo, de aquí en adelante comerás solo polvo. Quiere decir que Satanás a cada rato anda hueleando los pies. Y escuche bien, si en Cristo tus pies tienen polvo y te los va a comer, pero con Cristo, cuando Satanás te mira a ti, lo único que mira es la planta de tus pies, porque Jesús le entregó toda la autoridad a la iglesia y sometió todo bajo los pies de la iglesia. Con Cristo Jesús, tus pies están sobre la cabeza de Satanás. Sin Cristo Jesús, Él devora todo aquello que tiene polvo. Y por eso dice las Sagradas Escrituras. Pero le dijo, no me lavará los pies. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Verso 9 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies. Ahora entendió, sino también las manos y la cabeza. Mire, cuando no estás alineado con la palabra, estás muy atrás. A mí no me lava los pies. Ah, bueno, si no te los lavo, no vas a tener parte conmigo. Entonces lávame todo, Señor. En un momento estaba muy atrás y en el otro se fue demasiado al extremo. No, ni atrás ni adelante. Mire, escuche bien. Ser orgulloso es un pecado. Pero tener una autoestima baja, ¿sí? También es pecado. ¿Cómo decir que Dios no te quiere? No, la Biblia dice que no tengas más alto concepto de ti mismo que del que deberías de tener. Es decir, sé humilde, punto. Ni mayor ni menor que nadie. En el concepto que tienes, eres un hijo de Dios. Entonces por eso dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo le dice el ¿verdad? Señor, las manos y la cabeza. Y dice las Sagradas Escrituras en el verso 10. Jesús le dijo, el que está lavado, nosotros estamos lavados, no necesita sino lavarse, ¿qué? Los pies. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Congréguense.
El peligro de no congregarte un fin de semana es que se te va a hacer una costumbre. Y todos los días recogemos cosas, oímos, oíste cosas, oíste esto, Satanás está bombardeando, necesitas que Jesús te lave los pies. Necesitas constantemente tener una relación con Él. ¿Sí? El Señor le dice, no, ya estás lavado todo, solo necesitas los pies, pues estás, que dice, todo limpio, y vosotros limpios estáis. Y le dice, aunque no todos, porque ahí estaba Judas. Verso 11 dice, porque sabía quién la iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos, pero dice, ustedes están limpios por la palabra del Señor. Ahora escuche bien, hay gente que dice, Cristo viene por una iglesia sin manchas. Sí, Cristo viene por una iglesia sin manchas. Pero el día que tú viniste a Cristo, Él te limpió. Recuerda que leímos Apocalipsis 1:5, Él nos lavó con su sangre. Ya estás limpio. Ya no hay ninguna mancha en ti. ¿Qué va a decir Satanás? No, Jesucristo viene por una iglesia sin mancha. Entonces, ¿qué hacemos? Fulano o la tal iglesia o esta, si Cristo viene, se queda. ¿Por qué? Si ya estamos limpios. Si Cristo viene hoy, los que estamos en Cristo, nos vamos con Él. ¿Sí? Porque Él nos limpió. Ahora Él dice, necesito lavarle los pies porque ustedes caminan en este mundo. Y ustedes necesitan que yo les sirva. ¿Sí? Que yo les lave los pies para que sigan caminando en humildad. Por el hecho que Dios te use no te hace superior, no te hace superior, escucha bien, ni a tu pastor, ni a Jesús, ni al resto de los hermanos. Si Dios te usa es por gracia, por amor y por misericordia. En una ocasión los discípulos fueron y Jesús les dijo, vayan a echar fuera demonios. Y ellos se van. Y cae la gente y está ahí. Y de repente miran que Satanás cae como un rayo del cielo porque está siendo derribado el imperio de Satanás. Y ellos vienen contentos y le dicen Jesús. Y cuando encuentran a Jesús ni siquiera le dicen, Señor, gracias por usarme. Señor, gracias, Señor, porque hoy mientras yo predicaba, los hermanos de por sí a cada rato se paran, pero los hermanos estuvieron quietos poniendo atención, Señor. Gracias, Señor, porque de por sí los hermanos, ¿verdad?, se duermen en la alabanza, pero hoy los hermanos alabaron al Señor. Gracias, Señor. Gracias. No, pero fue por mí mi sombrero. No fue por ti. Y vienen ellos, ni siquiera le dijeron al Señor gracias. Dijeron, Señor, vimos a Satanás caer como un rayo del cielo. Y Jesús le dice, no se maravillen de eso. Hay cosas que la Biblia no la narra, pero podría haberle dicho, Señor, ¿por qué no fueron ustedes? Le dice, más bien maravíense de esto, en que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. No está hablando de salvación, sino sus nombres están escritos en aquellos que Dios había destinado sacar de la manada para ponerlos y usarlos para seguir compartiendo su palabra. ¿Verdad? Por eso dice la Biblia en el Antiguo Testamento, no se jacte el sabio en su sabiduría, ¿verdad? Ni el rico en la riqueza, sino jáctense en una cosa, en conocerme y entenderme. ¿Sí? Que lo conozcas. Mira, si conoces a Jesús, vas a entender que la única diferencia entre tú y los demás es que Jesús está contigo entre el impío y tú. Es la única diferencia. No son tus acciones, no son lo que tú haces, no es la obediencia a Dios, es que Cristo está en ti. Y por eso dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. El verso 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Verso 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Verso 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Les decía la vez pasada, ¿verdad? Del pastor Fabio, ¿verdad?
que mientras quería el puesto de encargado de jóvenes, hacía todo. Y cuando le dio el pastor Edgar el encargado como encargado de jóvenes, ella hace eso vos. Se le olvidó. Oiga, hermano, a veces te olvida quién es tu pastor. El día que no te dé privilegios, ¿me vas a traicionar tú también? Lo que vas a hacer, hazlo ya. Pero ya. Yo te digo algo, la traición no viene de Dios. Hay sabiduría animal y diabólica, satánica. Pero la sabiduría que viene del cielo es espiritual. Tú estás aquí para servir a los hermanos, pero solo vas a servir a los demás cuando dejas que Jesús te sirva. El día que dejes que Jesús te sirva, también no vas a querer servir tú. ¿Cómo sabemos quiénes están dejando que Jesús les sirva? Porque aprenden a servir a los demás. Porque lo que enseña nuestro Maestro. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo les dijo: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, dice las Sagradas Escrituras. Por eso Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está, que dice, todo que limpio. Amén. Tú ya no necesitas que el Señor hacer algo para ganarte la salvación. Tú eres salvo, ¿sí? Tú necesitas venir a la palabra del Señor para que tu mente sea transformada, ¿sí? Tú no le sirves a los hermanos para ganarte ni algo de parte de Dios, ni para ser mayor que los hermanos. Lo haces porque has entendido el ejemplo que nos ha hecho el Señor Jesucristo de Nazaret. El que está lavado no necesita sino que lavarse. La palabra aquí, la palabra estar lavado y lavarse son dos cosas diferentes. Por ejemplo, tú todos los días te lavas 2 o 3 veces las manos, pero te bañarás tal vez 1 o 2 veces. Entonces la palabra es lavarse, lavar. Que está lavado, completo. El que necesita lavarse no es sino una parte. Es decir, no sé qué área necesita ser transformada en ti. Esa área que necesita ser transformada en ti es el área que necesitas que Jesús te ayude. Te voy a poner un ejemplo. Si tienes problemas de dinero, si tu problema es de dinero, es el área que no estás tomando Jesús en cuenta. Y Jesús quiere ayudar. Si tienes problemas en el matrimonio, es el área que tú lo quieres resolver solo y no quieres que Jesús te ayude. ¿Por qué no le dices: Señor, ayúdame? Señor, yo no puedo. No puedo, a veces soy mal agradecido con mi esposa. Yo te voy a decir algo. Al final de cuentas, los únicos que van a permanecer toda tu vida hasta que Cristo venga es tu familia. Nada más. Nada más. En la iglesia, abrazas a todos, besas a todos, llegas a la casa. Yo no soy tu esclavo, yo no soy tu esclava. Se te olvidó. Luz de la calle, oscuridad de la casa. Y dices, ¿por qué el Señor? Porque no estás tomando en cuenta al Señor. Yo tengo varias áreas en mi vida que yo no tengo ningún problema, no me preocupo por ellas. Son las áreas donde he tomado en cuenta a Dios. Toma en cuenta al Señor Jesús. Deja que el Señor te sirva, diga que el Señor te ayude. Dice las Sagradas Escrituras. La palabra sino lavarse, que es la palabra nipto, ¿sí? El que está lavado es la palabra luz, lavado completo. Dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, que significa ¿qué? Bañado, ¿sí? Ya está bañado. Entonces, por eso cuando alguien va y dice: oye, ¿tú no te fuiste a bañar? Sí, me fui a bañar. Pero si mira, no te los pies o mira las manos, porque supuestamente eso no es luz. Entonces, por eso la palabra del Señor dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo ¿qué? Luz, bañado, dice las Sagradas Escrituras. Y ustedes todos están ¿qué? Bañados, fueron bañados, limpiados con la sangre del Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 15, verso 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he ¿qué? Hablado. Todos estáis limpios. Ya son hijos de Dios. ¿Sí? Están limpios. No necesitan nada más sino que lavarse los pies. Si Cristo viene hoy, nos vamos con el Señor. Dice las Sagradas Escrituras. Entonces por eso dice: ya están limpios por la palabra que os he hablado. Cada vez que vienes a la iglesia,
el Señor, que usted ya está limpio, usted ya es hijo de Dios. Entonces, ¿qué es cuando usted escucha la palabra? El Señor le está lavando, ¿qué? Los pies. Es esa área el área que te cueste, que Satanás está ganando ventaja en esa área si no dejas que el Señor te lave esa área, que el Señor te ayude. Por eso dice las Sagradas Escrituras, Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó lujo, bañado de nuestros pecados, que dice con su sangre. ¿Sí? Si alguien dice que la iglesia tiene manchas, eso sería una blasfemia, porque estaría diciendo que la sangre de Cristo no te lavó todo. Y Jesucristo dice, ya están limpios todos, no necesitas sino lavarte, ¿qué? Los pies. Jesús trató con Pedro, hasta usando al apóstol Pablo. ¿Se recuerdan? Que Pedro, en alguna ocasión, Pedro, siendo él judío, habiendo practicado la ley de Moisés, Pedro y muchos de los hombres del Señor no se juntaban con los gentiles. Y en una ocasión Pedro, por miedo a los de la alta reputación, el apóstol Pedro iba con los gentiles, ¿verdad? Y comía con ellos y todo eso, miren hermano, porque se los quería ganar. Y cuando miraba venir a los de la circuncisión, a los de la alta reputación, Pedro les daba la espalda y se iba con ellos. Y estabas hablando con ellos, no, yo ni los conozco, no sé ni quiénes son. Y Pablo le dice, deja la hipocresía, Pedro. No seas hipócrita, porque por tu hipocresía, aún Bernabé está siendo arrastrado por ti. ¿Sí? Entonces, Pedro tenía inseguridad y estaba tratando de agradar a los hombres más que a Dios, ¿verdad? A veces sucede eso. Y esas áreas tienen que ser entregadas al Señor Jesús. La hipocresía. Tú eres quien eres por lo que Cristo hizo en ti, y el hecho de que tú compartas con gente que no conozca del Señor, eso no te hace ni más ni menos que ellos. Amén. No podemos correr mías para ir a traer a alguien y hacerlo proselito y después hacerlo hijo 100 veces del infierno. Dice la palabra del Señor. No, porque la salvación es por fe, de principio a fin. El justo por la fe vivirá. No es que hoy se convirtió al Señor y luego el día de mañana, por alguna acción que hizo, dejó de ser hijo de Dios. No. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar. ¿Cuál es tu trabajo? No es criticarlo, sino que es lavarle los pies. Hermano, quiero orar por ti. Punto. ¿Sí? Es más, les voy a decir algo. Cuando criticas a alguien o hablas mal de alguien, la palabra del Señor nos muestra que eso nos mantiene en un estado de pobreza, no solamente material, sino espiritual. Entonces la Biblia dice que nosotros debemos de aprender a lavar los pies, pero solamente es posible si entendemos que Jesús está para servirnos a nosotros. Dice la palabra del Señor, Génesis 3:14. Yo Jehová Dios y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días, que dice ¿qué? De tu vida. Y Jesús dice, por esta es la razón por la cual, Pedro, necesito lavarte los pies, porque la serpiente anda comiendo polvo. ¿Sí? Entonces las áreas en cual tú no le entregas al Señor Jesús, que Él las cambia en ti, son las áreas que Satanás anda buscando. ¿Sí? ¿Se recuerdan de Job? Job todos los días, un hombre justo, santo, no había nadie como él. Todos los días se levantaba, Señor, te pido por mis hijos, no sé qué les hubiera pasado, Señor. Y dice que él estaba con temor, qué les tenía que pasar, aquel miedo que qué les iba a pasar. Y dice la palabra del Señor que vino Satanás y fue ante el Señor, ante Dios, y le dijo, yo sé por qué te sirve, Job, quítale todo lo que tienes y vas a ver. Y dice la palabra del Señor que Dios preserva lo que le pertenece a él, le da permiso a Satanás. Satanás toca, ¿verdad?, su familia, sus bienes. Y Job, en el capítulo 3, dice Job, el temor que yo temía, lo que yo temía, el mal que yo temía, fue el que me sobrevino. ¿Qué es lo que está diciendo Job? El área que yo no le entregué a Dios fue el área donde el enemigo me atacó. Si tienes problemas de dinero, es el área que el Señor te va a atacar.
Y ustedes saben que terminó. Sufrió Job. Entonces, el área que no les he entregado al Señor es el área que necesita ser lavada por el Señor Jesucristo. Él necesita servir. La Biblia dice que Él da pan al que come, semilla al que siembra. Él dice, ¿verdad? Vengan a mí todos los que están cargados, cansados, yo os haré descansar. ¿Sí? Por eso las Sagradas Escrituras nos muestran a nosotros en las Sagradas Escrituras que Satanás ha sido destinado a comer polvo. Pero escucha bien, una vez tus pies están limpios, tus pies estarán sobre él y no tendrá nada que comer, sino tendrá simplemente, hermanos, el poder de Dios sobre él. Dice las Sagradas Escrituras en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó, ¿qué dice? A la iglesia y se entregó a sí mismo, ¿qué dice? Por ella. ¿Sí? Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó y se entregó a sí mismo por ella, por su esposa. ¿Sí? Pregunta, Cristo es una muestra, escuchen bien, que el marido no está para ser servido de la mujer, sino está para servir a su mujer. ¿Qué significa esto? Escucha bien, es que la cabeza es el propósito y la obligación de la cabeza es proteger a la mujer. Es protegerla. ¿Sí? Es amarla, es cuidarla, es servirle, es lavarle los pies, dice la palabra del Señor. ¿Por qué esto? Porque eso es. Usted ha oído que la gente dice, y yo lo he escuchado, gente, matrimonios, yendo a conferencias de matrimonios, y luego dicen, detrás de un buen hombre, ¿verdad? Hay una buena mujer. No. Y por eso lo han tomado tanto así, que ahí va el hombre como a 1 kilómetro adelante de la mujer, ahí va la pobre vieja que no aguanta con el chamaco, la canasta y todo. La mujer nunca está detrás del hombre, la mujer va adelante. Él va detrás cuidándola. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, dice, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, que dice, santa y sin mancha. Ya estamos sin mancha. Ya el Señor mira a la iglesia sin mancha, porque Él pagó el precio para que la iglesia sea, ¿qué? Lavada, una vez y para siempre por la palabra, purificada. La iglesia está vestida de lino, ¿qué? Fino. Ya no hay más pecado en la iglesia, ¿sí? Ya no hay más pecado en la iglesia. Estamos limpios por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que necesita el Señor? Lo que quiere hacer, quiere lavarte los pies. Quiere lavarte los pies. Quiere que seas un mejor esposo, que seas una mejor esposa, que seas un mejor hijo, que seas un mejor ciudadano, que seas un mejor, ¿verdad? Donde quiera que estés. Que la gente vea que Dios está contigo y que la gracia del Señor que está sobre ti hace que todo lo que tú haces prospere, que todo lo que tú haces funcione para bien. Amén. Y escuchen bien, hermanos, no necesita repetirse esto otra vez. Escuchen bien, y esto se los voy a dar gratis, no le voy a cobrar por esto. Escuche bien. Por ejemplo, si en tu trabajo tu patrón te tiene que repetir 3 veces la misma cosa, a ti te deberían de bajar el salario a la mitad. Porque estás robando doble tiempo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ve y hazlo. ¿Sí? Tienes esta noche que tomar el teléfono para decirle a tus papás, miren papás, fíjense que los amo, los quiero mucho, perdónenme. ¿Sí? Tienes que ir donde tu esposa y decirle, mira mi amor, perdóname por ser injusto contigo. ¿Verdad? El Señor Jesús vino a nosotros, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ya está limpia la iglesia. La iglesia está limpia. El Señor ahora nomás quiere lavarnos los pies. El Señor quiere que te sientes. Él está sirviéndote. Dice la palabra del Señor, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha. La palabra aquí tuviese, la palabra participio presente activo, ¿sí? Es que no
tiene hoy, ni mañana, ni nunca, para que nunca tuviese mancha. Una vez viniste a Cristo, ya no hay mancha delante de ti, en ti, delante de Dios, dice las Sagradas Escrituras. Asimismo, también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, ¿qué? Se ama. Y mire, hermanos, te van a decir cualquiera que te diga, mira, sabes que el propósito tuyo es que dedicas tiempo a los demás y no te amas a ti mismo. Entonces, cuando tú te amas a ti mismo, la clave es que inviertas en ti. Cuando te amas a ti mismo, puedes amar a los demás. Y Jesucristo, la Biblia dice que Él nos perdonó nuestros pecados por amor a su nombre. Porque Él se ama, perdonó nuestros pecados. Amén. Para que nosotros ahora, delante de Él, somos sin manchas, sin arrugas. Dice la palabra del Señor, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Les decía hace 8, se recuerdan. Nadie, escucha bien, nadie hace negocios con una persona que le es infiel a su pareja. Nadie. Puede ser el mejor hombre, muy talentoso, pero cualquiera va a desconfiar de ti, porque si no le eres fiel a tu esposa, ¿cómo le vas a ser fiel a aquel que hace negocio contigo? Y escuchen bien, hay leyes que son principios, que si tú quebrantas ese principio, esa misma ley te encarga sobre ti. No son leyes para condenación, no son leyes absolutas, pero son principios generales, que esa ley que tú traicionas, que tú quebrantas, esa misma ley va a encargarse de que lo que está bajo eso prometido, si lo cumples, por ejemplo, dice la Biblia, instruye al niño en su camino, es un principio, para que de grande no se aparte de él, ¿verdad? Entonces es una ley, es un principio. Entonces, de nada sirve cualquier cosa que puedas hacer si el área donde tú estás batallando, no le digas, Señor, yo necesito que me ayudes en esta área. Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, y entrégasela al Señor. Y dile, Señor, ayúdame. Tú puedes ser una persona que ore, escuche bien, que ore y ore, y puedes ser una persona de oración y de ayuno. Tú puedes ayunar las veces que tú quieras, y si ayunas y oras, cuando vengas a la iglesia vas a sentir la presencia del Señor como no tienes ideas. Pero no si ayunas, oras y no lees la Biblia, cualquiera te va a engañar. Y hoy sientes la presencia aquí, mañana no la vas a sentir y la vas a sentir en otro lado, y vas a ser llevados por vientos de doctrina. ¿Por qué? Porque estás quebrantando una ley, un principio, la lectura de la palabra. ¿Sí? Ahora, puedes ayunar, puedes orar y puedes leer la Biblia, pero si tú no diezmas, no vas a tener, vas a siempre tener problemas de dinero. Siempre lo vas a tener problemas de dinero, siempre. ¿Por qué? Porque el diezmo y la ofrenda es un principio, es una ley. Si Dios te bendijera a ti, de igual manera con el que diezma, tú que no lo haces, sabiendo que Dios te bendice, Dios sería injusto. Dios da semilla ¿a quién? Al que siembra. ¿Y pan a qué? Come. Pan, ten seguro que nunca te va a faltar. Entonces, el Jesús dice, esas áreas en las cuales estás batallando, yo quiero ayudarte, porque son las áreas, en este caso, si sería dinero, son las áreas que vas a vivir endeudado, son las áreas que vas a trabajar, no vas a prosperar, puedes poner un negocio y tenlo seguro que siempre van a haber problemas, o en una área vas a estar aquí, otra allá, y el Señor dice, son las áreas que yo quiero, ¿qué? Ayudarte. El Señor quiere ayudarte. El Señor quiere ayudarte porque Él es el único. Él está para servirte. Y por eso dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo, que dice a la iglesia. La palabra sustenta y cuida, la palabra talpo, dice la palabra del Señor, que es mantener ¿qué? Caliente. Cuidar, sustentar y cuidar es mantener caliente. ¿Qué significa? Lo que hace el lino fino. El lino fino, escuche bien, el lino fino cuando está demasiado caliente, baja la temperatura, que te mantengas en una temperatura que no sufras del sol. Cuando está demasiado frío, te protege del frío. Es decir, lino fino es para protegerte, que te protege, que te mantiene caliente, una temperatura, dice la palabra del Señor, como también Cristo, que dice ¿qué? A la iglesia.
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice las Sagradas Escrituras. Mira lo que dice Cantares. Dice, toda tú eres, ¿qué dice qué? Hermosa, amiga mía, y en ti, ¿qué dice? No hay qué, no hay mancha. Dígame usted, ¿qué iglesia no se va a someter al Señor Jesús cuando entienden que Él la cuida, la sustenta? ¿Por qué? La ama, la protege. Dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Si la Biblia dice que no hay mancha en ella, en la iglesia, ¿por qué algunos dicen que la iglesia se va a quedar, va a pasar va a pasar los años de la gran tribulación? Si la Biblia dice que no hay manchas en la iglesia. Jesucristo va a venir antes de los 7 años de gran tribulación y nosotros nos iremos con Él. El Espíritu Santo arrebata a la iglesia, vienen los 7 años de gran tribulación y luego nosotros vendremos con Él para reinar con Él por toda la eternidad. Ya no hay más condenación en nosotros, en la iglesia. Estamos sin manchas, dice el Señor Jesucristo. Sin manchas para salvación. Y aparte de Él dice que mientras Él viene, mientras Cristo viene, el Señor quiere que tú disfrutes los días aquí en la tierra. Él te ha dado riquezas para que las disfrutes. Él te ha dado tu familia para que la disfrutes. Dice la Biblia que nos da el trabajo para que nos mantengamos ocupados. Es una diferencia, estar ocupado a estar afanado. ¿Sí? El Señor quiere que lo disfrutes. Todo. ¿Sí? Hay que haber veces que vas a sacrificar algo, pero todo aquello que sacrificas en el Señor, dice el Señor Jesucristo, a todos aquellos que habéis dejado, os dará, ¿qué dice? 100 veces más de lo que has dejado. Si has dejado un 30% tendrás. Si has dejado un 60%. Pero si lo has dejado todo, el Señor te devolverá al doble. Amén. Por eso de las Sagradas Escrituras. Amén.